Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. A todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios hoy tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que hemos de realizar por la gracia de Dios. Estamos estudiando esta serie de estudios de una salvación completa por fe y gracia en Cristo Jesús. Estamos en el estudio número 491 de esta serie. El objetivo de este estudio es recuperar y comprender plenamente la salvación por fe y gracia que Cristo vino a traer a este mundo hace 2000 años atrás. Y ese mensaje que Cristo vino a traer fue rechazado por el pueblo judío de aquel entonces. Los religiosos de aquel entonces no quisieron aceptar esa salvación gratuita, esa salvación que Cristo estaba dispuesto a conceder a todos aquellos que aceptaban el llamado y se disponían a seguir a Cristo, así como los discípulos que llegaron a recibir esa salvación. Recibir la salvación significa recibir liberación del pecado, perdón completo del pecado y una vida nueva enteramente producido por el Espíritu Santo. Así los discípulos, con esa vida nueva, llenos del Espíritu Santo, llenos del amor de Dios, llevaron esa noticia, esas buenas nuevas, hasta los confines de ese tiempo, el Imperio Romano. Así Dios, en 1888, quería honrar al pueblo adventista para que este pueblo pueda recibir el mismo mensaje que Jesús trajo a este mundo, una salvación por fe y gracia, una salvación que implica una entrega completa de la vida, así como los discípulos dejaron todo, dejaron sus trabajos, dejaron trabajadores, dejaron familia, dejaron sus casas, dejaron todo por seguir a Jesús. Y a la final también tuvieron que dejar su yo, su ego, su vida carnal, porque Jesús aquella última noche, antes de su muerte, que estaba con sus discípulos en el Getsemaní, les dijo: la carne es débil. En otras palabras, les estaba diciendo de que necesitaban vivir en vida espiritual. Necesitaban renunciar a la carne, al yo, al ego, para no confiarse en sí mismos, porque el ser humano, por naturaleza, está acostumbrado a confiarse en sí mismo. Por eso el ser humano carnal se educa, estudia, trabaja y tiene todo, tiene talentos, tiene riquezas
para confiarse en sí mismo y en las cosas que tiene. Pero Jesús les dijo que les faltaba eso. Estaba bien que habían dejado todo y habían andado con Jesús, habían trabajado con Jesús como siervos, pero les faltaba liberarse completamente del pecado que moraba en ellos, que dice Pablo en Romanos 7, es el yo, el ego, la raíz de todos los males. La carne es débil. Aún así ellos no comprendieron y fueron probados. Pedro, por confiarse en la carne, en el yo, negó a Jesús. Los demás discípulos abandonaron a Jesús. Pero cuando Jesús resucitó, ahora sí, llegaron a una entrega completa. Entregaron su vida carnal, su yo, su ego, su corazón egoísta a Cristo y recibieron un nuevo corazón, una nueva vida, una vida espiritual completa. Esa salvación el pueblo judío rechazó. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y no aceptaron la luz y se quedaron en las tinieblas de la injusticia, del pecado, en las tinieblas de la tristeza, del dolor, de la desesperación, de la angustia, del miedo, de las enfermedades y de las tinieblas de la destrucción que sufrieron en el año 70 de nuestra vida, esos religiosos. Por haber rechazado esa salvación gratuita que Jesús vino a impartir a todo aquel que aceptaba. Así también, en 1888, Dios quería honrar al pueblo adventista en el Congreso de Minneapolis que se realizó del 10 de octubre al 4 de noviembre, donde estaban reunidos los líderes y más de 90 delegados representantes de todo el mundo. Dios quería honrarlos como a los discípulos, con su Espíritu Santo, con el derramamiento del Espíritu, el bautismo del Espíritu, y les ofreció que debían recibir la justicia de Cristo, la vida de Cristo, el carácter de Cristo. Pero el pueblo adventista se aferró solamente a la Biblia, a la ley y a los testimonios. Así como el pueblo judío se aferró a la ley de Moisés, a la final, la ley no los pudo salvar. Así también hasta el día de hoy, la ley, la Biblia, los testimonios, no pudo hacer nada con los adventistas. Los adventistas siguen guardando la ley, la Biblia, los testimonios, pero el carácter no cambia. No pueden vivir como los discípulos, siguiendo a Jesús por donde quiera que va. No pueden predicar el Evangelio con poder como los discípulos, que predicaron con el poder del Espíritu Santo todos los días, aún en tiempos difíciles, porque los religiosos de aquel entonces, los judíos, los doctores de la ley, los fariseos, saduceos, el Sanedrín, los sacerdotes comenzaron a odiarlos, a perseguirlos, a castigarlos, a encarcelarlos.
Pero esos discípulos no tenían temor porque el amor de Dios moraba en ellos y llevaron esa salvación verdadera en Cristo Jesús. Aún el mundo de aquel entonces, Roma también, desató una persecución hacia los cristianos, pero ellos siguieron adelante. Así el Evangelio llegó hasta Roma, hasta el palacio de César. Pablo, encadenado, predicó el Evangelio. Esa obra quería realizar en 1888 con el pueblo adventista. Por eso Dios envió 3 mensajeros, la hermana Elena White, los pastores A.T. Jones y E.J. Waggoner. Pero como el pueblo adventista rechazó el mensaje de los mensajeros, así como el pueblo judío rechazó el mensaje de Jesús y a Jesús mismo, se repitió nuevamente el rechazo. Y han pasado 133 años, como ese evangelio no fue predicado en 1888 con poder a todo el mundo, entonces se prolongó el tiempo de gracia. La venida de Cristo se demoró hasta hoy. Dios quiere que todos, dice, vengan al arrepentimiento y reciban la salvación. Ahora Dios nuevamente está llamando, porque el tiempo ya está cumplido. Ya los 6,000 años de vida o de gracia que Dios dio a este mundo y a Satanás para que demuestre y desarrolle su vida independiente de Dios, ya están por terminar. El conflicto que se realizó entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, ya está por terminar. Entonces Dios quiere llamar a los mensajeros, a los que desean recibir esta salvación por fe y gracia. Hoy nuevamente a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo y debemos aprender la lección de la historia para no repetir la misma historia de rechazo. El pueblo de Israel, por su incredulidad, por su falta de fe, porque la salvación es por fe y gracia, no ingresaron a la tierra de Canaán. Y los descendientes de ese pueblo, los judíos, en el tiempo de Jesús vino a darles esa salvación, esa justicia, esa vida nueva, esa vida con un carácter santo, recto, bueno, puro, limpio, sin mancha, sin mácula. Pero ellos rechazaron. Y el rechazo de este mensaje que estamos estudiando, que ocurrió en 1888, ahí tenemos 3 ejemplos, 3 rechazos. Aquel pueblo de Israel que rechazó a Cristo por su incredulidad en el desierto, sufrieron las consecuencias del pecado. Todos murieron en el desierto. Solamente 2 entraron, Josué y Caleb, y la nueva generación de los israelitas. Toda aquella generación que salió de Egipto y que vieron las maravillas, que comieron el maná,
que vieron los milagros en el desierto, todos quedaron postrados en el desierto y no ingresaron a la tierra de Canaán, y no ingresarán ni a la Canaán celestial. Así también, hoy en día, si nosotros no aprendemos esas lecciones y si seguimos rechazando, si seguimos siendo incrédulos, a pesar de tener toda la luz, entonces nos espera las mismas consecuencias. Los judíos, al rechazar a Cristo, que era la verdad, que les dijo la verdad os libertará, ellos solo creían que la verdad era la ley, ellos creían que el amor era la ley, ellos creían que la ley era la luz, pero no entendieron que Cristo era la fuente, la verdadera luz, el verdadero amor, la verdadera verdad, que si ellos recibían a Jesús como los discípulos, Jesús los hubiera liberado, Jesús los liberó de toda la vida de este mundo a los discípulos, los liberó de sus trabajos, les liberó de su familia, les liberó de su casa, les liberó también de la confianza propia, del yo, de la carne. Pero rechazaron los judíos y en el año 70 nadie pudo salvarlos. Millones y millones de judíos perecieron en Jerusalén. Sufrieron angustias, crisis, sufrieron angustia de hambre, especialmente porque la comida se terminó en Jerusalén cuando fue rodeado por el ejército romano. Las madres comían a sus bebés y todos comenzaron a comer las correas de sus cintos, sus sandalias. La ley no pudo salvarlos. Así también, hoy en día, si no aprendemos esa lección, entonces la crisis de las enfermedades, del hambre, la crisis de la destrucción de este mundo, como dice Apocalipsis, los hombres están destruyendo este mundo, han comenzado a destruir las plantas, a los animales, ahora quieren destruir al ser humano con la guerra biológica. Pero si nos quedamos solamente con la ley, si nos quedamos con la Biblia, con los testimonios queriendo obedecer, quedaremos sin refugio, quedaremos desamparados. No habrá salvación en ninguna parte para nosotros y para el mundo. Pero Dios no quiere que el mundo quede sin advertencia. Dios no quiere que las iglesias, las religiones queden sin advertencia. Hoy está esperando todos aquellos que escuchen este evangelio, un evangelio verdadero, una palabra verdadera que lleva a Cristo, la ley que lleva a Cristo, la Biblia que lleva a Cristo, los testimonios que llevan a Cristo, el mensaje que lleva a Cristo, para entregar nuestra vida completamente por un arrepentimiento verdadero producido por fe y gracia. Entonces podremos recibir esa vida santa, ese carácter santo, esa vida de amor que recibieron los discípulos y la iglesia primitiva, y comenzaron a experimentar, a compartir todo lo que tenían, compartir la palabra de Dios, compartir el trabajo de llevar el evangelio, compartir las necesidades, compartir la vida.
Ese es el verdadero amor, el ejemplo que Cristo dejó. Hoy necesitamos recibir ese espíritu, ese amor, ese carácter de Cristo, que es la justicia de Cristo. Pero ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos renunciar a nuestra vida religiosa. Necesitamos renunciar a una vida profesa cristiana. Necesitamos renunciar a nuestra vida profesa adventista, guardador del sábado, guardador de la ley. Porque si no aceptamos a Cristo, si no nacemos del Espíritu, si no recibimos el bautismo del Espíritu, entonces de nada nos servirá guardar sábado, hacer cultos, cumplir ceremonias, hacer programas, cantar, orar, hacer obra misionera. De nada no nos servirá. Necesitamos una vida nueva, la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, la vida de Cristo, una vida llena del amor de Dios. Entonces, ¿cómo debe producirse el bautismo del Espíritu? Porque la salvación por fe y gracia, aceptando a Cristo, su justicia, es una salvación completa y solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra desde principio a fin. Y vamos a hoy continuar estudiando cómo la mensajera del Señor estaba presentando en 1888 la necesidad del bautismo del Espíritu. Muchos piensan que ya se han bautizado, pero el bautismo que las iglesias practican es un bautismo sin Cristo, porque para recibir a Cristo, el yo tiene que ser renunciado, el yo tiene que morir, la vida egoísta tiene que terminar para dar lugar a la vida espiritual. Y muchos dirán, ¿qué es esa vida egoísta? ¿Qué es el yo? ¿Qué es vivir en el ego? Exactamente eso es lo que todo ser humano vivimos en este mundo todos los días. Todo ser humano, desde niños, jóvenes, mayores, que buscan la educación de este mundo, que buscan la vida de este mundo, que buscan las actividades de este mundo, que buscan las riquezas de este mundo, que buscan la alimentación de este mundo, que buscan la vida de las ciudades de este mundo, la tecnología de este mundo. Eso es vivir en el yo, una vida egoísta. El ser humano egoísta nace por naturaleza y todo busca para sí, todo quiere para sí, todo acumula para sí y todo es solo para sí y su familia. Entonces no hay amor. Entonces esa vida debe ser renunciado. Por eso Jesús dijo en San Lucas 14:33, todo el que quiere ser mi discípulo, el que quiere seguirme, renuncie a todo lo que posee. Una vez renunciado, Jesús dice, venid a mí y entrégame todo lo que has renunciado. Trae todas tus cargas, tus afanes, tus trabajos, tu vida, tu corazón de piedra, tu mente egoísta, tu mente terrenal. Entrégame todo. Y yo te daré a cambio, dice, una vida nueva, un corazón nuevo, una mente nueva, la fe de Jesús, el carácter de Cristo, la imagen de Cristo.
para no seguir con la imagen humana carnal, el carácter humano carnal. El apóstol Pablo dice, el hombre animal natural tiene el carácter de un animal, la imagen de una bestia, carácter de una bestia. El ser humano ha terminado en este mundo peor que un animal. Ya el profeta Isaías había profetizado en el libro de Isaías capítulo 1 al 10. Dice, el asno, el buey conoce a su dueño, conoce su pesebre, pero mi pueblo ha llegado a ser peor que un animal. No conoce a su Dios, no vive con su Dios, no sigue a su Dios. Entonces, necesitamos bautismo del Espíritu. Esa es la solución. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del Espíritu. Tu nacimiento de carne, con el cual eres maestro, con el cual eres el mejor religioso, una buena persona, dirigente, líder, aún tienes riquezas, pero de nada sirve, le dijo, todo es vanidad. Todo eso va a servir cuando le dijo, cuando nazcas del Espíritu. Y el que nace del Espíritu, ahora será hijo de Dios y administrará todo lo que tiene para salvar almas. Administrará para el Señor. No solamente dará el diezmo, sino del Señor será también el 90%. No solamente guardará sábado, sino los 7 días consagrará su vida para vivir, para trabajar para el Señor en su viña, así como los sacerdotes vivían los 7 días de la semana para el santuario. Cristo es el verdadero santuario. Así como los patriarcas, los profetas, dedicaban todos sus talentos, sus habilidades, sus dones para el Señor, así el verdadero cristiano nacido del Espíritu dedicará para el Señor. Así el Evangelio hoy podrá ser predicado con poder. Pero si no aceptamos esa vida, quedaremos siempre desamparados. Y repetiremos la historia de Israel incrédulo en el desierto. Repetiremos la historia del pueblo judío en el tiempo de Jesús. Y repetiremos la historia de los adventistas de 1888 que rechazaron este mensaje, y hoy la corporación adventista se desglosó, se dividió, se rompió en miles y miles de pedazos, iglesias, grupos, sin poder, sin el carácter de Cristo, sin la justicia de Cristo. Porque si los adventistas tendrían la justicia de Cristo, si el adventismo, no me refiero solamente a la corporación, sino me refiero también a las iglesias adventistas que se han separado y se han organizado para hacer reformas, los ministerios que se han separado para hacer también reformas, los grupos adventistas. Si todos tuviéramos el carácter de Cristo, la justicia de Cristo, el amor de Cristo, estaríamos predicando como los discípulos, como la iglesia primitiva, todos unidos, compartiendo todo por fe y gracia. Entonces, necesitamos aceptar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo es el bautismo del Espíritu Santo? Que da inicio a una verdadera vida cristiana, que la mensajera del Señor presentó en 1888, y ahora nosotros tenemos el mismo mensaje
¿Y qué será de nosotros? Roguemos al Señor que pueda abrir nuestra mente y podamos humillarnos hasta el polvo y podamos quedar quebrantados para recibir vida nueva. Vamos a comprobar entonces en el registro de la historia, Materiales de Nenahued de 1888, página 30, dice así: bautizados con el Espíritu de Jesús, habrá amor, armonía, cariño. El yo estará escondido en Jesús, para que la sabiduría de Cristo sea dada, el entendimiento iluminado, para que lo que parece oscuro sea hecho claro. Las facultades serán aumentadas y santificadas. Cristo puede guiar a aquellos que Él está preparando para la traslación del cielo. Aquí tenemos los frutos del bautismo del Espíritu Santo. Bautizados con el Espíritu Santo, el creyente que tendrá amor. Y todos los que son bautizados por el Espíritu vivirán en armonía, juntos, en los puestos de avanzada. Tendrán ese cariño, ese afecto. Y el yo, dice, no aparecerá. Estará escondido en Jesús, estará subyugado, amarrado, o estará como crucificado. Y los cristianos tendrán entendimiento, sabiduría. Todo el Evangelio, toda la Biblia, los testimonios será claro para ellos. Y sus facultades serán santificadas y aumentadas. Y Cristo los preparará, dice, para la traslación del cielo. ¿Quién es el que quiere preparar al verdadero creyente? Cristo, por su Espíritu Santo. Prepararlo cuerpo, alma y espíritu. Un cuerpo sano, una mente poderosa y sabia y una vida espiritual con el carácter de Cristo. ¿Quién prepara? El escrito dice, Cristo prepara. Entonces, ¿por qué hoy en día los mensajeros, los pastores, los misioneros predican diferente a esto? Lo contrario, al revés. ¿Qué es lo que dicen? Hermanos, dice, hay que prepararse. Hermanos, ya el tiempo está terminando, Cristo va a venir, hay que prepararse. Hay que cumplir la ley, hay que practicar reforma por salud, hay que hacer esto, aquello. No han entendido que el yo no puede hacer nada, el yo no puede prepararse. El yo debe morir, debemos entregar a Cristo. Y solo el Espíritu Santo nos puede guardar de no vivir en el yo, de no confiar en la carne. El yo no puede prepararse con la Biblia, con los testimonios, con la ley, sino el hombre espiritual, la nueva vida en Cristo, nacido del Espíritu, con el bautismo del Espíritu. Porque el nuevo hombre nace con el carácter de Cristo y tiene al Espíritu Santo como el guía. El Espíritu Santo es el que prepara. Entonces, ¿cuál es la parte del creyente? Es mantenerse unido a Cristo. Cada día luchar la batalla de la fe para no separarse de Cristo, para no volver a creer en el mundo, en las riquezas, en los trabajos, en los estudios, para no creer en nuestra suficiencia propia, en nuestra preparación, en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza. Por eso el profeta Zacarías dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Entonces,
la vida cristiana, la preparación es totalmente diferente. Si nosotros nos preparamos, vamos a fallar. El hombre falla, el hombre es imperfecto, el hombre nunca cumple su promesa. El hombre debe morir, el yo debe morir. Cristo debe morar y nos puede preparar. Como dice 2 Tesalonicenses 5:23, si no me equivoco, el Dios de paz os santifique, cuerpo, alma y espíritu. Terminemos de leer. Hacia alturas mayores del conocimiento y puntos de vista más amplios de la verdad, Cristo os llevará, dice, a los que reciban el bautismo del Espíritu. La razón por la cual el Señor puede hacer tan poco por aquellos que están llevando verdades pesadas es que muchos mantienen estas verdades fuera de su propia vida. Si la verdad no está en el corazón, escrito, programado, injertado, implantado por el Espíritu Santo en el corazón, si solamente tenemos las verdades externamente en la ley, en la Biblia, en los testimonios, o solamente tenemos como conocimiento en la mente carnal, Cristo no puede hacer nada, dice. En vano podemos ser religiosos como los judíos, como los sacerdotes, como los doctores de la ley, como los fariseos y como los adventistas de 1888, como aquel famoso líder Jorge Butler, presidente de la Conferencia General de los Adventistas, en vano. Uriah Smith, que escribió tantos libros, teología adventista, en vano. Ellos, dice, las mantienen en injusticia. Sus manos no están limpias porque no recibieron bautismo del Espíritu. Sus corazones están contaminados con el pecado. Cristo no puede morar en un corazón sucio. El Señor debiera trabajar con ellos en el poder de su Espíritu, correspondiendo con la magnitud de la verdad que Él ha abierto al entendimiento. Sería como si el Señor sancionara el pecado. Cristo no puede trabajar con esa clase de creyentes, dice. Si no, Cristo sería como el que aprueba el pecado y convive con el pecado. Cristo no es ministro de pecado, dice el libro de Hebreos. Cristo es ministro de justicia, ministro del nuevo pacto, ministro de la santificación. Ahora vamos a leer en la página 333 del mismo libro, Materiales de Elena White de 1888. Dice así: el bautismo del Espíritu Santo disipará las imaginaciones humanas. Necesitamos renunciar a nuestras imaginaciones humanas. Derribará las barreras autoconstruidas y hará que cese el sentimiento de que yo soy más santo que tú. Solo el bautismo del Espíritu nos puede liberar de esa autosuficiencia. Creer que somos mejores, creer que somos santos, mejor que otro hermano, mejor que la otra iglesia. Pero el ser humano, natural, carnal, no puede ser santo, no puede ser mejor, ni siquiera puede ser salvo. Pablo claramente dice: la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. La salvación,
La santidad no es santificarse en carne humana, no es salvarse en el yo, en la vida carnal, nacido en este mundo de carne y sangre, no. Es salvación por nuevo nacimiento del Espíritu, salvación por bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu lleva a la conversión, cambio de vida. Solo el bautismo del Espíritu nos puede liberar de la vida religiosa carnal. Habrá un espíritu humilde en todos, dice, si es que hay bautismo de Espíritu. Más fe, más amor. El yo no será ya más exaltado. El yo debe morir. ¿Quién es el yo? Nosotros. El hombre carnal, con toda su fuerza, su habilidad, su preparación. Moisés, con toda su preparación, tuvo que renunciar y dejar y desaprender en el desierto 40 años, humillarse y recibir nueva vida, nueva educación. Y aprendió Moisés a vivir por fe. Por eso el que es nacido del Espíritu vivirá por fe. El Espíritu de Cristo, el ejemplo de Cristo, será ejemplificado en su pueblo. El pueblo de Dios vivirá la vida de Cristo. Por eso Cristo dejó el ejemplo. Cristo, ¿qué hacía todos los días? Cristo no hacía su voluntad. Cristo, cuando se bautizó en el Jordán y recibió el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu y el bautismo del agua, ya no regresó, dice, a la carpintería, ya no regresó a su hogar, no porque él no quería, no porque él tomó la decisión, sino que él se entregó al Espíritu y el Espíritu Santo lo llevó al desierto y el Espíritu Santo lo llevó a su ministerio a predicar, a enseñar, a sanar enfermos. Entonces, ¿qué dice el escrito? No necesitamos cumplir este escrito, sino el escrito solamente nos está diciendo que así debe ser el cristiano. Y para ser así, necesitamos bautismo del Espíritu. Y el Espíritu Santo nos llevará a esa vida, a ese cumplimiento, a vivir la vida de Cristo. Repito nuevamente, el Espíritu de Cristo, el ejemplo de Cristo será ejemplificado en su pueblo. Seguiremos más de cerca los caminos y las obras de Jesús. Jesús ya había dicho en San Juan capítulo 14, 10 al 14, si ustedes me aceptan, creen en mí y se entregan y reciben nueva vida, harán mayores obras que yo, dijo Jesús. El púlpito, la prensa y la iglesia serán más humildes con el bautismo del Espíritu, más tolerantes, más pacientes, más bondadosos, y el amor de Jesús impregnará nuestros corazones. Es posible para mí imaginar ante ustedes el resultado de esta influencia, dijo la mensajera del Señor. El amor de Jesús llenará nuestros corazones y nos impulsará, nos constreñirá y nos llevará a vivir una vida de amor hacia el prójimo, amor hacia los caídos. En este mundo el enemigo los ha herido y el amor nos llevará a auxiliar a esos heridos que desean salvación, que desean sanar de las heridas que el enemigo los ha herido. En el mismo libro Materiales de Elena White 144. Oh, dice, cuánto necesitamos todos
del bautismo del Espíritu Santo. Entonces trabajaremos siempre con la mente de Cristo, con cariño, amor, compasión, simpatía, mostrando amor por el pecador. Y mientras odiaremos el pecado con un odio perfecto. Para trabajar con la mente de Cristo, ya no con nuestra mente humana, terrenal, carnal, con el cariño, con la compasión, simpatía, amor, necesitamos bautismo del Espíritu Santo. Y el que es nacido del Espíritu, ahora ya no se complacerá en el pecado. Ya no nos gustará el pecado. Ya no nos gustará las modas de este mundo, la alimentación de este mundo, los trabajos de este mundo, los estudios de este mundo, porque todo está contaminado con el pecado y todo el mundo nos lleva al pecado. Entonces, no es enseñar en la iglesia, en los grupos, en los ministerios, no es decir, hermanos, ya no hay que estudiar en este mundo. Hermanos, ya no hay que dejar los trabajos de este mundo. Hermanos, hay que dejar la vida de la ciudad. No es así el Evangelio. Porque si enseñamos así, el creyente, el hombre carnal, no va a poder dejar. No va a poder hacer esos cambios. Es imposible, difícil. ¿Cuál es el camino? Bautismo del Espíritu. Así como uno se bautiza de agua, y por haberse bautizado en agua, ahora pues participa en la iglesia, en los cultos, en los servicios, en las ceremonias, en los ritos, en los programas. Tiene derecho por haberse bautizado en agua. Pero eso no salva. Pero el que se bautiza del Espíritu, ya no le va a gustar. El Espíritu Santo lo va a llevar a los puestos de avanzada, lo va a llevar a la escuela de Cristo. El Espíritu Santo le va a dar nuevo trabajo, nuevos talentos. Va a ser administrador. El Espíritu Santo lo va a liberar de los estudios de este mundo. El Espíritu Santo lo va a liberar de los trabajos de este mundo que lo atan como con cadenas de oro. El Espíritu Santo lo va a liberar de la vida de la ciudad. El Espíritu Santo lo va a liberar de los afanes de este mundo, que un pobre cristiano cada día tiene que correr a buscar el pan, el sustento, el vestido. El Espíritu Santo lo va a liberar de esos afanes. Entonces es fácil la salvación, no es difícil. Necesita bautismo del Espíritu nada más. No necesita que el líder le esté imponiendo normas, leyes, mandatos de que dejen. Los líderes dicen, hermanos, dejen sus trabajos, hay que ir a hacer obra misionera. Eso no va a funcionar. El líder debe enseñar cómo es nacer del Espíritu, cómo es ser bautizado del Espíritu. Explicar los pasos sencillos, cumplir los requisitos sencillos para ser bautizado del Espíritu. Ahora vamos a leer en la página 433. Necesitamos un poder que nos venga ahora y nos incite a la diligencia y fe ferviente. La mensajera del Señor estaba diciendo en 1888, ahora decía, hoy necesitamos ese poder, decía, que nos lleve al trabajo, a ser diligentes por Cristo, a tener una fe ferviente. Entonces, bautizados con el Espíritu Santo, tendremos a Cristo formado dentro de nosotros,
la esperanza de gloria. ¿Qué necesitaba el pueblo adventista en 1888? Que decía ahora mismo, en ese tiempo mismo, bautismo del Espíritu Santo, y Cristo se hubiera formado dentro de ellos el carácter de Cristo, la gloria de Cristo es el carácter de Cristo, y con ese carácter hubieran salido al mundo, impulsados por el Espíritu Santo, llevados por el Espíritu Santo, así como Jesús fue llevado por el Espíritu Santo a su ministerio, y ya se hubiera dado el fuerte pregón, el mundo se hubiera iluminado con la gloria de Cristo, y ya hoy no estaríamos aquí estudiando, investigando, queriendo recuperar ese mensaje. Entonces, dice, bautizados con el Espíritu Santo, exhibiremos a Cristo al mundo, dijo, como el objeto divino de nuestra fe y nuestro amor. Y hablaremos a Cristo, dijo, oraremos a Cristo y acerca de Cristo. Y en la página 745, otra vez reitera, repite, dice así: el Señor ha deseado ansiosamente comunicar su Espíritu en rica medida, pero no hay lugar donde Él pueda reposar. No querían abrir sus mentes, sus corazones. Cristo quería entrar, reposar su Espíritu en gran medida, ser ricos en Espíritu, pero tenían cerrado la mente, el corazón. Solo críticas contra los mensajeros, rechazo, oposición, mal espíritu. Eso estaba manifestándose en 1888. Y hoy también se repetirá la misma historia. Muchos de los que escuchen este mensaje dirán, ese mensaje ya pasó para aquel tiempo, ya no es para este tiempo. Otros dirán, difícil estudiar, no tengo los escritos, no tengo nada. Otros dirán, no tengo tiempo. Otros dirán, yo ya sé esas cosas. Yo estoy en la iglesia verdadera, en el ministerio correcto. Así será rechazado en este tiempo. Cristo no sería reconocido o valorizado, dice. La ceguera de la mente, la dureza de los corazones, interpretaría eso como algo que habían de tener miedo. Así los líderes, Urias Smith, Jorge Butler y todos los líderes, pastores, delegados que dijeron al pueblo en aquel tiempo, dijeron que no hay que aventurarse en aceptar ese mensaje, porque ese mensaje está contra los hitos, decían, está contra la ley, está contra la Biblia, los testimonios, decían, porque los mensajeros decían que la ley, la Biblia, los testimonios nos lleva a Cristo. Necesitamos aceptar a Cristo, su justicia, su espíritu, su vida. Y una vez aceptado a Cristo, decían, seremos obedientes, cumpliremos la ley perfectamente y permanentemente, sin fallar en ningún punto, decían ellos, y cumpliremos toda la Biblia, todos los testimonios, seremos cristianos adventistas poderosos, decían. Pero los líderes decían no, en su ceguera de mente, en su corazón endurecido, sin Cristo, sin espíritu, sin amor. Decían, no hay que seguir a ellos, porque ellos son jóvenes, ellos no tienen experiencia. Y 1000 razones
presentaban para no aceptar, para no seguir. Así el pueblo adventista siguió a sus líderes y se quedó en la tibieza, se enfrió la vida espiritual. Algunos males ocultos se esconden en el corazón e impiden, dijo la mensajera del Señor, la manifestación del poder de Dios y de su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo no puede descender. Rechazaron al Espíritu Santo. En el mensaje de la justificación por la fe, hoy en día también es el último llamado, quién sabe. ¿Quién sabe? Las condiciones de libertad en este mundo están estrechándose cada día y muy pronto será difícil llevar este mensaje. Y este mensaje pronto será silenciado. Aún las mismas iglesias cerrarán sus puertas, así como aconteció en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, a los que aceptaban a Jesús, lo excomulgaban. En 1844, cuando Guillermo Miller predicó la inminente venida de Cristo, todas las iglesias protestantes también expulsaron a los creyentes que se unían a ese mensaje. Y desde 1888, la Corporación Adventista comenzó a desfraternizar a aquellos que querían una salvación completa, verdadera, a aquellos que querían santificación, justicia, poder, a aquellos que querían practicar perfectamente la reforma pro salud, que querían obedecer la ley perfectamente, los desfraternizaron. Entonces, hoy también acontecerá lo mismo. Y necesitamos esa preparación. Nosotros no podemos prepararnos, solo podemos humillarnos y entregar nuestras vidas a Cristo para que Cristo nos prepare. Pero para que Cristo nos prepare, tenemos que renunciar a nuestro yo, a nuestra suficiencia propia, a nuestra mente carnal. Tenemos que renunciar a todas las cosas de este mundo. Solo así Cristo puede empezar una vida nueva en nosotros. Lo único que podemos hacer es estudiar, estudiar, estudiar. Eso es lo que estaba llamando la sierva del Señor en 1888. Para terminar, leeremos en la página 534 de Materiales de Elena White, en la página 31, en la página 46, dice así: los hijos de Dios tendrán que hallarse ante reyes, ante príncipes, tendrán que enfrentar ante gobernantes, ante los grandes sabios de la tierra, y estos deberán saber que los hijos de Dios saben con certeza lo que es la verdad. Deben ser hombres y mujeres convertidos. Dios puede enseñarles más en un momento, mediante su Espíritu Santo, lo que podríais haber aprendido de los grandes hombres de la tierra. Si nosotros somos bautizados en Espíritu, si experimentamos la verdadera conversión, si recibimos al Espíritu Santo, entonces dice, en un momento. ¿Qué quiere decir en un momento? Nos puede enseñar el Espíritu Santo lo que muchos han aprendido en 5, en 10, 15, 20 años de los grandes hombres de la tierra.
Ese es el mayor milagro de la mente de Cristo. Cristo nos puede enseñar en su escuela, en los puestos de avanzada en el campo. Nos puede enseñar en la ciencia de la obra médico-misionera. El universo contempla, dice, la controversia que se desarrolla en la tierra. A un costo infinito, Dios ha provisto una oportunidad para que cada hombre sepa lo que lo hará sabio para la salvación. Cuán ansiosamente miran los ángeles para ver quién aprovechará esa oportunidad. Cristo nos quiere enseñar con la verdadera ciencia de la educación. El hombre tiene que aprender antes que Dios pueda hacer grandes cosas por él. Dios no puede utilizar a los novatos. Dios preparó a Moisés, a pesar que él era preparado en Egipto. Dios preparó a Pablo, a pesar que era preparado en la escuela de Jerusalén. Lo llevó al desierto de Arabia. Así Dios prepara antes de utilizar a sus hijos, a sus siervos. Pregunto, hermanos, hermanas, ¿Cristo ya nos ha preparado? ¿O solamente estamos confiando en nuestra preparación? El pequeño conocimiento impartido puede ser 100 veces mayor si la mente y el carácter estuvieran equilibrados en la santa iluminación del Espíritu de Dios. Muy poco cariño y humildad son traídos en la obra de buscar la verdad como a tesoros escondidos. Si la verdad fuera enseñada tal como es en Jesús, habría 100 veces más poder y sería un poder convertidor sobre los corazones humanos. Pero todo está tan mezclado con el yo que la sabiduría de arriba no puede ser impartida a los que confían en el yo. Una religión, un cristianismo profeso, mezclado la verdad, la religión con el yo, de nada servirá. Pero renunciando al yo, naciendo del Espíritu, tendremos, dice, 100 veces más poder que cualquiera para poder llevar este mensaje para que las almas se conviertan. Si el yo es traído adelante, no habrá una investigación de la verdad en el Espíritu de Cristo. Todo fariseísmo debe ser dejado de lado. Si seguimos confiando en el yo y todo lo que tenemos, no se puede investigar. El Espíritu de Dios no puede hacer nada. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga este mensaje para que pueda tener cabida en nosotros y nos pueda llevar a tener una fe viva, una fe poderosa para nacer a la vida nueva del Espíritu y así empezar una nueva vida cristiana para que Cristo nos prepare para la lluvia tardía y el fuerte pregón. Que Dios bendiga a todos los que hemos participado. Gracias por vuestra amable atención. Gracias a Dios. Así sea. Amén.